Siendo ya las 10 de la mañana, vamos a iniciar con este panel que hemos denominado Hacia un mejor desempeño portuario en Colombia. Y por eso quiero invitar al doctor Luis Fuentes, viceministro de Comercio Exterior, al doctor Luis Corzo, presidente del Grupo Brum y presidente de Findeca Family Office. También quiero invitar al doctor Rodrigo Torras, presidente de Sociedad Portuaria Puerto Bahía, al doctor César Restrepo, gerente general de OPP Graneles y Grupo Portuario, y por supuesto moderará este panel el doctor Arnulfo Cuervo, que es el vicepresidente de Fede Transcarga. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy estamos empezando un poco tarde, la agenda se nos ha retrasado. El evento ha sido un éxito y parte de ese éxito ha sido la forma en que compartimos en las noches. Pero muchas gracias a quienes estamos hoy aquí en el auditorio. Ya, obviamente, Katy, nuestra presentadora, hizo una pequeña alusión a cada uno de nuestros panelistas del día de hoy. Estamos contando con los representantes no solamente de los puertos en el país, sino adicionalmente con la representación del gobierno en cabeza del doctor Luis Fernando, nuestro viceministro de Comercio. En él siempre nos hemos venido apoyando, es un funcionario que desde el gobierno pasado ha irrestrictamente estado con la federación en esos temas cuando presentamos problemas en los puertos. Entonces tenemos muchas situaciones en las cuales necesitamos solicitar una exclusión de términos, los manejos de DTA. Doctor Luis Fernando, muchísimas gracias y que esa es la ocasión para agradecerle, digamos, toda esa colaboración que usted le presta a nuestra federación y por supuesto a nuestros agremiados. Yo creo que entremos en materia. Cuando entramos en materia tenemos que hablar de esa problemática que absolutamente todas las empresas de transporte hoy tenemos cuando consideramos que incluso, no lo quiero decir peyorativamente, pero los puertos en el país se convierten eventualmente en un cuello de botella para nuestra operación logística. Tenemos problemas de demoras en enturnamiento, cargues, descargues, exceso de tramitología cuando hablamos del comercio exterior. Tenemos incluso por las vías de hecho bloqueos en las vías para accesos a las terminales portuarias. Tenemos inconvenientes con las navieras cuando nos cobran los famosos stand-bys que son supremamente costosos. Yo quisiera iniciar esta conversación con el doctor Luis Corzo, presidente del Grupo Brum, una actividad muy importante a nivel nacional e internacional, con presencia en el puerto de Cartagena, con presencia en el puerto de Buenaventura, y preguntarle de esta problemática que tenemos nosotros hoy en cuanto a tiempo de atención, lo que tiene que ver con las inspecciones, y cuando hablamos de inspecciones hablamos del ICA, del INVIMA, de la Policía Antinarcóticos, de las inspecciones que se hacen a los camiones, a los conductores, todo ese tipo de situaciones, desde la actividad portuaria, cómo los afectan a ellos y cómo considera él que esa afectación va al sector de transporte de carga por carretera, doctor Luis Corzo. Aló. Buenos días a todos, muchas gracias, doctor Arnulfo. Primero que todo es un gusto acompañarlos en un evento tan especial y tan importante para el país. Desde el punto de vista nuestro como empresarios de logística, en donde adicionalmente también tenemos inversiones en empresas de transporte, es decir que en el Grupo Brum somos transportadores igual que ustedes, y en representación de las compañías que tenemos, incluyendo OPL, que es una de nuestras compañías en donde tenemos inversiones, para referirme a su inquietud, creería yo que el país tiene una oportunidad de mejora abismal en todo lo que tiene que ver con tramitología y agilidad en los procesos. Definitivamente, tanto a los terminales portuarios como a las zonas extraportuarias o patios de contenedores,
les queda muy difícil tener capacidades o infraestructuras infinitas. Eso no existe. Los que son abogados saben que un principio de la ley bien bello, importante e interesante es que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, no hay un puerto que tenga 500 entradas y 500 salidas, no hay un patio de contenedores que tenga 500 entradas y 500 salidas. Entonces, enfrentarnos a vías de hecho en donde se bloquea una arteria principal de carga, un corredor de carga en Cartagena, puede ser el de Mamonal, o el corredor de carga, a mi juicio, más importante que hay, que es el que está en Buenaventura con Cali. Pues el país sufre, pero nosotros como puertos, como extraportuarios y como transportadores sufrimos por igual. El dolor del hombre que está manejando el camión es el dolor nuestro. Él llama y se le queja al generador de carga, el generador de carga se nos queja a nosotros, la línea naviera se nos queja a nosotros, el puerto se nos queja a nosotros no le quejamos al puerto. ¿Cuál es la posibilidad o la oportunidad de mejora que hay? Primero, hay demasiadas inspecciones físicas y documentales que no deberían existir en Colombia. O sea, un contenedor que entra tanto a un puerto como a un depósito de contenedores tiene que enfrentarse en un país como Colombia, a diferencia de otros países en el mundo, a inspección antinarcóticos, a una inspección WICL para mirar cómo está el contenedor, en qué estado se encuentra, porque si no, al puerto o al patio de contenedores le toca pagar los daños a la naviera sobre ese contenedor. Pero además toca hacer una inspección SIPLAFT, una inspección sobre el camión para que no lo gemeleen, una inspección sobre el conductor. Y resulta que eso le quita tiempo y le quita efectividad y productividad a toda la cadena logística de importación y exportación. Creeríamos, para terminar su pregunta, que hay una responsabilidad en términos de infraestructura del gobierno que debería promover las zonas de alivio, de enturnamiento, las zonas en donde las empresas de transporte le puedan dar calidad a sus propios conductores, calidad a sus propios equipos, a sus camiones, ¿ya? Porque el costo por kilómetro recorrido no lo reconoce la naviera, no lo reconoce el puerto, no lo reconoce el generador de carga, no lo reconoce el patio de contenedores, no lo reconoce la agencia de aduanas, pero lo peor es que no lo reconoce el gobierno. Ahora, el gobierno tampoco está obligado a lo imposible, pero esto es una fuente de ingresos interesante para los distritos, para los municipios y para las regiones en donde hay puertos. Ustedes imagínense un alcalde con iniciativa que decida realmente poner un sitio digno para que los empresarios del transporte, los que tenemos tractomulas y los que tenemos empleados que merecen dignidad y que merecen además unas calidades de contratación específicas de altos estándares en un país como Colombia, puedan descansar, puedan ir al baño tranquilos, puedan sentarse a comer, puedan tomarse una gaseosa, puedan ver televisión mientras esperan, porque es que el problema no es la espera, el problema es la calidad en la espera. A eso le sumo que las vías de hecho nos joden a todos. Yo soy santanderiano, entonces yo soy un poco brusco para hablar, pero debo decir que las vías de hecho nos joden a todos. Una hora de bloqueo en una arteria principal, en un puerto o en un depósito de contenedores, para que ustedes lo sepan, implica 2 horas y media de retraso para atender un contenedor. Y creo que eso no es justo. Gracias, doctor Arnulfo. Gracias, doctor Luis. Y efectivamente está usted haciendo una descripción muy detallada y muy clara de cuál es la problemática que tenemos en los puertos en el país. Yo le quiero preguntar al doctor Rodrigo Torras, su experiencia en los puertos de Argentina, de Chile, de Uruguay. Se vive la misma situación en estos países y le hablo de Chile, que en su momento tuvo una de las actividades portuarias más desarrolladas de América Latina. ¿Cuál ha sido esa experiencia y qué de eso se aplica en Colombia y qué podríamos de las buenas prácticas que se hacen en estos puertos aplicar en nuestro país? Muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a Fede Trascarga por esta invitación y agradezco aquí a los compañeros del panel. La realidad es que hay mucho por aprender. Como usted bien lo menciona, Chile
tuvo una experiencia y ha enfrentado una experiencia inclusive en el año 2021 en donde los puertos estuvieron muy congestionados, producto bueno, de toda la disrupción en la cadena logística a nivel mundial. Yo creo que un poco en línea con lo que mencionaba el doctor Luis Corso, los puertos tenemos que entender que la eficiencia es fundamental para lograr reducir esos tiempos de espera, y no solo eso, sino que también cuando los tiempos de espera se suceden porque existen factores externos que hacen que no se puedan evitar, tenemos que trabajar junto con las empresas transportadoras y el hombre camión, que son los que sufren, digamos, esas esperas, largas esperas en los puertos, para que esa espera sea una espera, como bien se dijo aquí, que sea transitable, amigable, que tengan donde poder atender sus necesidades, etcétera. Creo que hay mucho para mejorar en cuestión de procesos de gobierno, no solo aquí en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Me refiero a reducir el papeleo, digamos, a hacer más expeditos los trámites para poder darle más fluidez a la interacción de las tractomulas cuando operan en un puerto. Obviamente nosotros nos ocupamos y debemos de ocuparnos como responsables de los puertos de mejorar nuestros procesos internos, pero también trabajar de la mano, y como lo hemos hecho, aquí está el doctor Luis Fernando Fuentes, con el gobierno para lograr esas eficiencias y esas mejorías. Muy bien, entonces de acuerdo a lo que hemos escuchado, solamente por lo que hasta el momento ha manifestado el doctor Luis, aquí el doctor Rodrigo nos manifiesta igualmente que el problema es de exceso de tramitología y de todo ese tipo de manejos que solamente competen a los miembros de la cadena, y estamos hablando entonces a los transportadores y a las sociedades portuarias. Pero desde el gobierno nacional, y esta vez le pregunto al doctor Luis Fernando, ¿qué planteamientos se han hecho, por supuesto desde el Ministerio de Comercio, para que todo este tipo de situaciones que nos vienen aquejando, que ya están determinadas, debidamente identificadas, puedan llegarse a mejorar a través de una normatividad que esté direccionada en ese sentido? Doctor Luis Fernando. Doctor Arnulfo, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo. Permítame, por favor, felicitarlos, especialmente a la organización que ha tenido Fedetrascarga en este evento, que todo el mundo me ha comentado maravillas de todos los paneles que se han realizado, al doctor Henry, al doctor Arnulfo y a la doctora Nidia, que siempre ha sido como ese corazón, creo, de estos eventos. Recuerdo que hace tal vez 4 años estuve por primera vez en un evento de Fedetrascarga, uno que se realizó en Paipa, y ese día recibí la mejor información de lo que podía ser el derrotero del transporte terrestre para el país, por lo que ustedes han venido delineando. Quiero aprovechar también para darles un saludo de parte del ministro Germán Umaña, con quien conversé temprano y me dijo, hombre, por favor, envíales un saludo, dile que tengo todo el interés de que trabajemos junto también con el ministro de Transporte para que ayudemos a solucionar muchos inconvenientes que se presentan. Y ya sin más preámbulo, lo primero que les tengo que comenzar a decir es que para nosotros existe como tal una cadena de logística y comercio exterior que parte de un actor fundamental tratándose de exportación, que es el generador de carga, y por supuesto dentro de él hay muchos actores y uno preponderante que es el transportador terrestre. Transportador terrestre que lo necesitamos para todas las operaciones, sea comercio internacional a través del paso fronterizo con Ecuador, con Venezuela, y transportador terrestre para todas las operaciones que se realizan en el país y que conectan con los nodos de transferencia como son los puertos y aeropuertos. Y hemos observado durante mucho tiempo la necesidad de realmente generar una especie de conexión que permita que se vuelvan eficientes los procedimientos, una conexión de todos los actores de la cadena logística, porque cada uno va haciendo un empeño diferente, pero se está soltando la cadena, y nosotros como gobierno tenemos una responsabilidad enorme para que esto se dé plenamente. Encontramos situaciones que no quiero señalar a nadie, pero que empiezan a afectar a otros miembros de la cadena. Por ejemplo, cuando una motonave no llega a tiempo, no se puede hacer entonces el retiro de la carga, o cuando algunos miembros de la cadena van
a retirar mercancía, no hay citas o la cita se pospone o porque finalmente existe de pronto otro miembro de la cadena que atiende a la cita antes de la hora prevista y se van generando reprocesos que llevan a que se generen demoras y quien tenía una cita 40 minutos antes no puede ingresar porque alguien que tenía una cita 4 horas después está de alguna manera frente al proceso. Pero también existen prácticas como las que nos comentaba el doctor Arnulfo que pueden llevar a que se generen demoras y son las prácticas relacionadas con las autoridades, prácticas en las cuales justamente queremos superar los inconvenientes de manera integral entre autoridades y para eso tenemos en los diferentes puertos del país un facilitador de comercio exterior, un facilitador de transporte y delegados de la Superintendencia de Transporte para que lleguen allá ustedes en situ, los representantes de las empresas transportadoras, los conductores y puedan de alguna manera buscar una solución puntual a los asuntos. Esto de puntual no es lo mejor, queremos que exista una situación que permita buscar soluciones estructurales y para eso la invitación es a que trabajemos conjuntamente con el ministro de Transporte. Ayer estuve hablando con el viceministro de Transporte que estuvimos compartiendo un panel en Medellín y me decía que había estado aquí y habían conversado sobre la importancia de mirar a ver cómo empezamos a hacer el uso de las mejores sinergias entre todos. Entonces la invitación, doctor Arnulfo, es para que todos los que aquí están de alguna manera representando a los diferentes miembros de la cadena logística y todos los participantes de este panel, pues nos acompañen también a que construyamos para ver cómo reducimos los costos, tanto de operaciones de transporte, las que finalmente redundan en el costo del comercio exterior. Se volvió en alguna oportunidad, en algún momento se volvió casi que una costumbre que el transportador terrestre, siendo un miembro de la cadena tan importante, termina asumiendo algunos sobrecostos porque los otros miembros de la cadena no son eficientes en sus procesos. Y esos sobrecostos no nos interesa a ninguno. Yo creo que si hay algo que está identificado plenamente es que no le interesa a ningún miembro de la cadena las demoras y los sobrecostos, porque no solamente los afecta a cada uno, sino que termina afectando la competitividad del país. Entonces yo creo que el reto no deja de ser importante, realmente es grueso. No podemos decir que vamos a tener en 6 meses una solución, pero sí podemos tener estructurado un principio rector de simplificación de procedimientos, de interconexión de los sistemas. Yo creo que estamos en un momento muy importante de desarrollo económico del mundo y es que contamos con las mejores herramientas tecnológicas para que podamos integrar a todos los sectores y que así podamos superar muchos inconvenientes. A mí me pueden decir, es que hay problemas en las zonas de enturnamiento, valga decir, más acentuado en algunos puertos del país. Hay problemas en la zona de enturnamiento, hay problemas en los patios de contenedores, no hay cómo recoger o devolver los vacíos, no hay cómo llevar la carga. Esos son problemas que tenemos todos identificados, pero nos hace falta también crear un sistema que permita brindar la mejor información para todos los sectores, de modo que se haga de manera coordinada y ordenado el ingreso y retiro de carga. Entonces, son muchos los retos. No creo que lo pueda resolver ni el sector privado solo, ni un miembro de la cadena, ni el gobierno. Aquí tenemos que actuar como tal, como todos integrados para que busquemos una solución. Y la apuesta desde el Ministerio de Comercio es a que trabajemos en eso. Y creo que el ministro de Transporte, le decía al doctor Henry de la importancia de trabajar en varios temas. Entonces, nuestra apuesta para que lo hagamos conjuntamente con ustedes. Así que, doctor Henry, nuestra disposición para que trabajemos con transporte y avancemos en la solución de estos problemas. Muchas gracias, doctor Luis Fernando Blestia, 16 años en la Sociedad Portuaria de Buenaventura, toda la experiencia del mundo. Con este tema de ese insight y esa regulación que implementó el Ministerio de Transporte para enturnamiento en el puerto, que inicialmente nos ha causado muchos problemas, ¿qué otra figura podríamos determinar? Se me ocurre en este momento que los generadores de carga tuvieran una línea directa con el puerto para saber si el puerto, estando congestionado, envío o no envío carga. ¿Cuál ha sido esa experiencia con el nuevo sistema de enturnamientos y ese exceso que a nuestro modo de ver siempre ha sido complicado, la tramitología
y la normatividad que día a día más se le carga al sector, doctor Fernando. Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias, Arnulfo. Gracias, Nidia y Henry, por la invitación. Siempre he sido bien acogido en esta casa, en los eventos que ustedes han ido desarrollando. Déjenme felicitarlos por este último, ha sido un hit. Sociedad Portuaria siempre ha estado de la mano de los transportadores. Hay que entender que los terminales portuarios son microcosmos donde se desarrollan distintos procesos y lo que busca un terminal siempre es tener una rotación de la carga, es decir, el almacenamiento no es un evento que favorezca mucho un terminal marítimo. El secreto y el negocio está precisamente en la agilidad del ingreso y el retiro de la carga. Generalmente cuando superamos aquellos niveles de almacenamiento por todos los eventos que han podido pasar de descontrol de la cadena de abastecimiento, por situaciones que están anexas a zonas externas, como bien lo ha dicho aquí, lo dijo Luis, el tema de bloqueos, el tema de situaciones externas a los terminales, siempre hemos buscado alternativas de solución. La primera, buscar un pulmón de área, a pesar de que Sociedad Portuaria, en el caso nuestro, pues tiene un área de 68 hectáreas disponibles para el manejo de todos los tipos de carga, pues obviamente no tenemos la capacidad suficiente cuando se desborda y en los últimos eventos que han estado ocurriendo en el año 2022. Claro que sí, a nosotros se nos ha convertido en una situación de buscar alternativas frente al entornamiento o al tema de la generación de los manifiestos para las empresas de transporte. ¿Qué pensaría? Y es algo que estuvimos hablando con Luis aparte, el tema de fortalecer las zonas externas para que puedan desarrollar las empresas de transporte áreas específicas donde se conecten de manera más ágil con el terminal y no generar estos tipos de embotellamientos que muchas veces hemos tenido. Frente a lo que hacen las autoridades y lo que afecta directamente el terminal, hay una problemática que también hemos encontrado y es a la salida de los terminales. No hemos podido entender por qué la Policía Fiscal Aduanera bloquea las entradas a los terminales cuando necesitamos las puertas precisamente para tener fluidez y hacen inspecciones y sacrifican el espacio que los camioneros necesitan para poder ir evacuando y retirando carga con unas condiciones de adecuación que no son las óptimas para las cargas. Mi propuesta para aliviar un poco esta situación está bien el proceso que tiene que controlar el Ministerio de Transporte, pero también el municipio y el gobierno debe generar las áreas externas para poder tener un flujo mejor. Los terminales marítimos no están acondicionados o desarrollados para tener un flujo de camiones muy intenso dentro del terminal. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Voy a preguntar al doctor César Restrepo, no solamente bajo esa experiencia que usted tiene frente a OPP Granelera, sino el Grupo Ventura, que forma parte de nuestra federación. ¿Cuál es la interacción? Lo que hemos escuchado realmente es que parece que le faltan muchas cosas por hacer al gobierno nacional en cuanto a un direccionamiento más concreto y poder unir a todos los actores para que funcionara más como una maquinaria de reloj todo lo que tiene que ver con la implementación de esa logística en transporte que todos buscamos y que beneficiaría mucho al país en relación al comercio exterior y por supuesto nos generaría unos ingresos que estamos buscando y siempre hemos buscado. Doctor César, ¿cuál es la interacción de la delegada de la Superintendencia en Puertos con relación a toda esta problemática que es el pan de cada día en las sociedades portuarias de todo el país? Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera, con tu venia, Arnulfo, que me permitieras presentar un ejemplo que a mi modo de ver es exitoso y beneficia a la cadena, beneficia a las empresas de transporte y específicamente lo que hemos hecho en el área granelera. En el Grupo Ventura, lo que comprende OPP Graneles, que trabajamos en el recinto portuario de la Sociedad Portuaria y en el terminal Grupo Portuario. Tenemos todo tipo de problemas
congestión en la vía, vías insuficientes, una vía alterna interna con serios problemas de congestión, bloqueos, como lo mencionaba el doctor Corso, y falta y total ausencia de la institucionalidad del distrito de Buenaventura, que parece que estos temas de la cadena logística importaran muy poco. Y venimos de unas épocas muy difíciles, sobre todo para los transportadores, en las cuales el enturnamiento era un problema. Nosotros manejamos solamente graneles, manejamos todo lo que son granos, harinas para la industria de alimentos concentrados de animales, fertilizantes y alguna serie de minerales. Y operamos cerca de 3,5 millones de toneladas. Esto son más o menos unos 100,000 viajes de tractocamiones al año. Desarrollamos ya hace algunos años un centro exclusivo para el manejo del enturnamiento de los camiones, y todo esto se maneja ya no con papeles como se manejaba antes, sino que se maneja en la web. Los industriales dan las autorizaciones a las empresas de transportes, estas ingresan a nuestro sistema, dan las autorizaciones y dan todas las órdenes. Los conductores ingresan a nuestros patios y están debidamente registrados con biometría. Hoy en día, a pesar de todas las dificultades de esa vía, en promedio un vehículo está demorando 2 horas entre despacharse de la zona de entornamiento a salir pesado. Y estamos pesando más o menos entre 300 a 550 vehículos diariamente en 10 básculas de despacho. Y en las básculas de despacho venimos de una época en la cual el camionero tenía que presentarse con una gran cantidad de documentos, conversar con la basculera, echarle los perros, tratar de colocar mal el camión a ver cómo se ganaba unos kilitos de más. Y hoy en día todas nuestras básculas son no tripuladas. El camionero solo necesita colocar la biometría y entre 10 y 20 segundos obtiene el tiquete, ya sea vacío o el tiquete lleno. Esto es realmente una revolución. Todas nuestras básculas son no tripuladas. Aquí hay una oportunidad de mejora y yo quiero reiterársela a nuestros compañeros de la sociedad portuaria, porque hace unos 4 años se tomaron unas decisiones por el gerente de ese entonces en el sentido de ir al doble pesaje y además cobrarlo. Nosotros al interior de la sociedad portuaria somos un depósito público habilitado y nuestras básculas son las que tienen que recibir la carga y despachar la carga en conexión con todos los sistemas DIAN. La sociedad portuaria implementó el doble pesaje y este doble pesaje significa hacer 2 colas. Un vehículo ingresa, pesa vacío primero en la sociedad portuaria, haciéndole la fila a todo tipo de carga, granel, carga general, carga de contenedores, y posteriormente va a nuestra propia fila a pesar vacío, carga ya sea al costado del buque o carga en silos y bodegas, regresa a pesar completo y luego otra fila adicional. Esto suma unos tiempos realmente muy importantes y los importadores, muchos de esos importadores ya han hecho arreglos comerciales con la sociedad portuaria en la que la sociedad portuaria ya no les está cobrando el doble pesaje, pero sigue haciendo el doble pesaje así no lo cobre. Durante cerca de 25 años nosotros autorizamos los vehículos, informamos a la sociedad portuaria porque quien permite el ingreso a la sociedad portuaria de los camiones es la sociedad portuaria. Y eso siempre funcionó así y siempre se hizo ese control. En ese entonces lo que nos dijeron es que la sociedad portuaria debe hacer el control de los vehículos, pero la sociedad portuaria hacía el control de los vehículos con base en los pesos en que despachaba OPP, y en todos esos años jamás tuvimos una multa de la superintendencia porque estuviéramos despachando mal, porque estuviéramos despachando con exceso de carga y demás, porque obviamente aplicamos la norma. Allí hay una oportunidad
importante de mejora. En el mundo granelero tenemos un problema y es que Buenaventura está en la zona del Chocó, en la selva del Chocó, con un promedio de 8 horas diarias de lluvia. Pero ese promedio, que es el promedio diario anual, a veces se convierte en 36 horas sin que un buque granelero pueda trabajar. Muchos clientes solamente autorizan a la empresa de transporte para que retire directo del aproche, o sea, al lado del buque, y hemos trabajado y hemos logrado avances importantes con los importadores en el sentido de que permitan el despacho de silos y bodegas. Lo que ocurre es que si nosotros entregamos al camión desde el buque, eso tiene para nosotros un costo operacional diferente a llevar a silos y a llevar a bodegas. Y muchos importadores han evolucionado en aceptar pagarnos el valor del descargue, aún estando el buque en favor de la empresa de transporte, en favor de que esas empresas de transporte no tengan que esperar a que el buque esté operativo y pueda descargar de silos y bodegas. Entonces quería comentarles que esas son parte de las mejoras que hemos implementado, sobre todo en el sector granelero, y creo firmemente que si lográramos que la sociedad portuaria evolucionara a que todo lo que este depósito habilitado despacha, evitara ese doble control, ese doble pesaje, pues estaríamos ganando muchísimo tiempo en este favor. Y obviamente pues con la superintendencia como las otras entidades pues nos están haciendo seguimiento, están evaluando permanentemente. Hemos estado trabajando con el doctor Luis Fernando, trabajamos toda esa crisis del año pasado, del paro nacional, que fue realmente algo supremamente difícil. Y como lo decía el doctor Aulestia, hemos estado todos creciendo en facilidades de almacenamiento. En el año 2016, con el tema del contingente, el país vio grandes demoras de los buques que llegaron a pagar hasta $500,000 por demoras, porque no había dónde atenderlos. Los importadores estaban aprovechando el TLC y traían más de lo que podían almacenar y los puertos nos quedamos con esa obligación. Y hemos ido desarrollando tanto a nivel interno del terminal portuario como fuera una serie de facilidades. Y por ejemplo en el mundo granelero logramos en Buenaventura manejar más de 350,000 toneladas en un momento en que no salía la carga. En el mes de mayo del año pasado solo despachamos 8 tractocamiones que se quedaron varados más de un mes en las vías. Doctor Arnulfo. Doctor César, muy amable. Pues definitivamente usted nos plantea un panorama de mejora, de una mejora continua, una mejora que paso a paso se ha venido dando. Y sobre ese punto, Rodrigo, esa experiencia que tiene usted, venimos nosotros hablando que salimos de una pandemia, que hubo una crisis de contenedores, no solo en Colombia, en el mundo. ¿Cómo hemos venido superando en el país esa crisis y esos rezagos que nos dejó la pandemia en cuanto a deficiencias en la logística y por supuesto en el tema portuario? Bueno, es una muy buena pregunta. La realidad es que esa crisis fue muy dura, sobre todo en el año 2021, los efectos del paro que se mencionaron aquí, combinados con un desorden logístico, por llamarlo de alguna manera, a nivel mundial, generó un represamiento de contenedores en el país, en Colombia, sobre todo de contenedores vacíos, que fue muy difícil de volver a restablecer la normalidad. Se trabajó mucho entre todas las entidades y acá yo sí insisto mucho en lo que se menciona aquí, que esta no es una solución de una parte, sino que es una solución que se tiene que buscar entre toda la cadena. Pero claramente, desde mi entendimiento, quienes más se vieron afectados son los transportadores y el hombre camión, ¿no? Porque sufrieron esa demora quizá más que los otros actores de la cadena.
el tema que yo creo que es fundamental aquí es tener conversaciones muy serias con las líneas navieras para que efectivamente, Colombia, como muchos de los países de Latinoamérica, son países, digamos, que están desbalanceados en términos de importación y exportación, entonces se generan represamientos de contenedores que hay que reposicionar. Y tener esas conversaciones con las líneas navieras para establecer primero lugares de almacenamiento que eviten que las compañías de transporte, si el hombre camión tenga que sufrir el tener montado el contenedor en su tractomula sin tener dónde dejarlo. Problemática que se sufrió mucho, como dije antes, en el 2021, pero que ahora se está mejorando, entendemos, y ha mejorado bastante. Pero hay que conversar con ellos para que, digamos, las líneas navieras me refiero, para que se normalice la situación de retiro de contenedores y el flujo vuelva a ser dinámico como lo era antes, y de esa manera toda la cadena se vea beneficiada. Como se mencionaba aquí, no es menester de los puertos o no es de nuestro interés tener a los camiones represados al interior del puerto o esperando fuera del puerto, digamos, ¿no? Nuestro trabajo es brindarles eficiencia y que haya fluidez en la cadena. Entonces, tenemos que trabajar mucho. Nosotros como puertos, creo yo, que tenemos el contacto directo con las navieras en establecer ese diálogo para lograr esa evacuación de contenedores que entendemos que se necesita hacerla de manera eficiente. Es totalmente entendible, por supuesto, las navieras tienen un negocio particular. De hecho, en la situación que tuvimos el año pasado por el mes de abril, pues algunas decidieron incluso no fondear en Buenaventura, hasta tanto la situación se normalizara. Entonces, legislar con relación a las navieras nos quedaría muy complejo. Y eso no sé cómo lo piensan de pronto, y me estoy dirigiendo al doctor Fernando Aulestia. Nosotros establecer sanciones o una rígida normalización para las navieras, pues muy seguramente, en la medida en que ellos consideren que en Colombia la actividad portuaria para ellos puede llegar a ser complicada, pues nos abandonarían y eso iría en detrimento, por supuesto, de nuestro comercio. Pero le quiero hacer una pregunta mucho más puntual. Desde que empezamos la charla, y por supuesto desde nuestro sector, yo en representación y vocero de la Federación, aquí somos transportadores de carga, pues encontramos problemas en los puertos, que muy someramente y a título enunciativo, cuando arrancamos la charla los manifesté, pero desde los puertos, ¿qué oportunidades de mejora nos plantean a ustedes, a nosotros como transportadores, para que esa actividad pueda fluir de la mejor manera, doctor Fernando? Buena pregunta. Como bien lo dijo Rodrigo, la cadena de abastecimiento se enloqueció. El just in time ya desapareció del concepto logístico. Ahora just in case, lo que usted solucione le está llegando. Y obviamente entre los terminales portuarios pues tenemos la preocupación porque ha sido tan variable la recalada de las motonaves y las incidencias del arribo de carga que generalmente tú tratas de mantener un estado permanente y constante y cíclico del arribo de carga para poder tener un buen flujo. No aparece por ningún lado esa regularidad. Hemos tenido simultaneidades de buques 2, 3, 4, 5 días llegando 7, 8 motonaves de carga general que pueden sumar 100.000 toneladas o más. Hemos tenido simultaneidad de llegada de buques ro-ro de más o menos unos 7, 8 motonaves en un fin de semana, que son motonaves que se atienden a una velocidad impresionante. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de, porque la carga, el secreto del negocio logístico es que la carga se mueva. La carga estática no produce sino costos financieros. La carga estática frena los procesos productivos en cualquier negocio al interior del país. La alternativa que nosotros podemos brindar es darle más agilidad a los ingresos y retiros para las empresas de transporte. De hecho,
todos los terminales bajo contrato de concesión tenemos unos indicadores de gestión que la Superintendencia General de Puertos y Transporte te regula por ingreso mínimo de estadía de un camión al interior del terminal para poder retirar un contenedor, carga general, el tema de César para los graneles. Y eso tenemos que mantenerlo siempre estable. Si tú te pasas de allí, pues nos llaman a relación o nos abren un dossier por no cumplir con los tiempos por medio de los KPIs que nos mide a nosotros la superintendencia. Entonces, propuesta, como lo dije inicialmente, debe de haber unas zonas externas que alivien también el flujo de camioneros, porque el ejercicio práctico es, volvemos al evento, los terminales son sitios de transferencia de carga, más no de almacenamiento. Las zonas externas es un backup importante para evitar que los camiones ingresen permanentemente a los terminales portuarios y puedan retirar carga a zonas externas. Pero también obliga a hacer un proceso de traslado, que es lo que hablamos al principio, de hacer los urbaneos famosos a las zonas externas. Sin embargo, es un proceso un poco más fácil y más ágil que el camión directamente pueda entrar. Si combinamos esas dos opciones de mantener los KPIs de ingreso sin que el camión se demore en la ruta que tenga que ir a recoger el contenedor y volver a salir, evitando obviamente todo el sobrecosto y proceso que pueda generar eso, más las zonas externas donde puedan habilitar, donde las empresas de transporte no requieran ingresar al terminal, sino sacar la carga de zonas externas, sería muy bueno. Estamos hablando antes de la reunión y sobre todo en Buenaventura. No sé si todos sabían que Buenaventura, el municipio de Buenaventura, es el único municipio declarado como municipio logístico por Planeación Nacional. Eso tiene que tener algo bueno. Pero el desarrollo que hemos tenido en la vía alterna interna, que es una opción, perdónenme la expresión y adoro mi pueblito, pero es muy desordenado. Si tú tuvieras naves especiales de control, de acceso, desarrollos más especializados, simplemente tendríamos muchas opciones de poder hacer tránsito directamente de los terminales hasta esos sitios y tener un backup para el tema del almacenamiento y evitar tanto aglomeración de vehículos. Hay fines de semana, si me corrige Javier, podemos tener 1.500 vehículos, hemos tenido fines de semana de 2.000 vehículos atendiendo en el terminal y eso es una masa considerable. Y obviamente Buenaventura, y todos lo saben, es el mejor puerto de reposición de carga que hay en el país. Entonces sí necesitamos un plan de ordenamiento territorial, un POT que te ayude a tener zonas de backup o zonas logísticas externas que te favorezcan a ti como empresa de transporte, que tenga un flujo mucho más rápido, que no tenga que hacer las famosas filas de las que habla Luis, de 2, 3, 4 horas. Obviamente eso no se superó porque, ¿cómo es que dice la frase? Un país que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Sí, Éramos sí. terriblemente malos Bueno. hace muchos años. Y eso ha ido cambiando. Cuando soltamos el sistema de citas, el que le damos la facilidad a la empresa de transporte que ejecute en el sistema las necesidades que tengan, va. Me acopio de algo que dijo Luis Fernando y eso sí es importante. Aquí varios actuamos. En el comercio exterior, a pesar de que el terminal es un microcosmos, lo influencian de afuera el generador de carga, la empresa de transporte, la gente de aduana, las autoridades. Y cada uno debe de tener un rol específico para el sistema. El buen uso del sistema también beneficia a las empresas de transporte. El mal uso genera esas demoras, esos tiempos muertos que no los podemos clasificar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos un tiempo muy corto, yo me voy a robar unos minutos del auditorio porque es que el tema es supremamente interesante. En este momento, bajo la coyuntura del nuevo gobierno, la apertura de la frontera con Venezuela, hay un tema que también tenemos que tratar. Y es el tema, doctor Luis Corzo, de qué tan viable, qué tan posible y qué tan beneficioso es establecer puertos secos en la zona de frontera, por ejemplo, con Venezuela hoy. ¿Qué tan costoso sería para el país? ¿Qué tan beneficioso lo sería? ¿Qué tan prudente y qué procedibilidad habría de establecer ese tipo de situaciones de esos puertos secos con miras y de cara a la apertura de la frontera y muy seguramente al fluido comercio que vamos a tener con Venezuela? ¿No hay otra pregunta? Yo diría, doctor Arnulfo y colegas y señores federados, que definitivamente aquí hay que hablar de un tema que es empatía.
empatía, solidaridad y sentido común, ¿ya? Definitivamente, si nosotros no hemos podido solucionar los temas portuarios en las regiones portuarias, pues digamos que básicamente es un sueño muy bello poder abrir puertos secos en frontera para hacer transferencia de carga por vía terrestre. Definitivamente hay que trabajar con el tema de Venezuela. Yo pienso que es una oportunidad para todos, es una oportunidad para el país. Creo que en los momentos como estos hay que mirar cómo uno aprovecha de estas crisis que se presentan las oportunidades. Sin embargo, hay muchas otras cosas que hay que organizar primero. Entonces, si el Grupo Ventura ha trabajado haciendo un sitio de entrenamiento para mejorar el tema en Buenaventura, como nos contaba César, que es bastante plausible, esa no es la solución, ¿ya? Si nosotros como empresarios de carga no nos unimos, no entendemos que todos pertenecemos a un mismo paquete, a una misma genealogía de operación productiva con respecto al comercio exterior de un país, estamos jodidos. El trabajo independiente de cada uno por separado, porque es que yo soy conductor, o yo soy transportador, o yo soy un puerto, o yo soy un depósito de contenedores, o yo soy un agente de aduana, eso no soluciona. El gobierno tiene la obligación de articular. Y si bien el doctor nos comentaba de los facilitadores, que creo que es una iniciativa maravillosa, los facilitadores están con las manos amarradas y nosotros no podemos decirnos mentiras, porque uno habla con el facilitador de Cartagena, que es increíblemente proactivo, pero no puede hacer nada si el alcalde de Cartagena no autoriza, no se mueve o no se hace. Lo mismo pasa en Buenaventura, lo mismo pasa en Barranquilla, lo mismo pasa en Santa Marta, en todos lados. Entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? Claro que hay que abrir puertos secos. Claro que hay una oportunidad interesantísima para todos los que estamos acá sentados, no solamente de negocios, sino de hacer patria. Sin embargo, hay que hablar en este momento de trabajar en función de las prioridades y no de las necesidades. Entonces, claro, hay que simplificar procesos, hay que simplificar temas documentales, hay que simplificar temas operacionales, hay que lograr que los tiempos y movimientos alrededor de un camión sean más eficientes. Pero no nos equivoquemos, a los puertos y a los depósitos de contenedores y a todos nos duele el camión parado, a todos nos duele ese inventario que debe estar en movimiento, porque el camión es una bodega en movimiento, que hay que digitalizar todo ese inventario en movimiento. A todos nos duele que el camión esté parado, porque el camión parado, como el inventario estático y quieto en una bodega, pues es tener un cáncer. Entonces, vamos a hablar de puertos secos, listo, pero organicemos primero los otros puertos que tenemos que organizar en el país. Y quisiera decir, para terminar su pregunta, que es bien interesante, yo pensaría que todos los empresarios del país estamos realmente interesados en invertirle al país, sobre todo los que hemos decidido en quedarnos y en apostarle al cambio en el nuevo gobierno y realmente creer que el diálogo y una cantidad de propuestas son la solución. La paz y todo este tipo de cosas son importantes. Sin embargo, aquí nos falta empatía, nos falta solidaridad y nos falta conocimiento. Entonces, cuando la Superintendencia de Transporte llega y dice, ¿usted por qué se demora 2 horas en descargar un contenedor en un patio? Está desconociendo que en el mundo no existe un indicador en el mundo que diga cuál es el tiempo ideal para atender un contenedor en un puerto o en un depósito de contenedores. Entonces, con un criterio mal formado y con falta de conocimiento, empieza un sistema sancionatorio a activarse, represivo y complicado. Y yo quiero decir, los médicos fueron héroes en la pandemia, las enfermeras, los bacteriólogos, o sea, todos, pero los transportadores fueron, a mi modo de ver particular, y puedo estar equivocado, y eso que mi papá es médico, tan héroes o más que los médicos, porque es que en la pandemia no faltó el alimento, no faltó el movimiento de carga, los puertos no paramos, los depósitos de contenedores no paramos. Y nadie, absolutamente nadie, hizo ese reconocimiento público, que yo lo hago hoy acá, porque todos
hemos sido partícipes de esa cadena de heroísmo y de ese minuto heroico que nos tocó sobrevivir en la pandemia. Pero más aún, el año pasado frente a los bloqueos y a las vías de hecho, cuando fue una toma hostil al país, brutal, bestial, en donde realmente el gobierno fue incapaz de actuar frente a una situación que nos puso a todos en peligro, nuestras empresas, los alimentos, una cantidad de cosas impresionantes. Y nos sentimos abandonados en ese momento por el gobierno. Yo particularmente debo decir que varias de las empresas de nosotros se vieron casi que al borde de la quiebra. Y resulta que el gobierno, y yo soy un tipo gobiernista de los gobiernos que estén en su momento, porque me adapto a la situación, y las empresas se tienen que adaptar. Pero los gobiernos no nos han tendido la mano, no nos han dado no solamente el reconocimiento en palabras, porque a mí eso no me importa. Me importa más son los hechos y los datos. Que el gobierno diga, vea, señores transportadores, ustedes fueron unos héroes y toda la cosa, ¿y saben qué? Van a tener una exención en sus empresas, en temas de renta, o en temas de ICA, o en cualquier cosa, ¿no? Se desentendió cuando todos participamos de lo mismo, y entonces divide y vencerás. Entonces el transportador se queja del patio de contenedores, pero no sabe lo que sufre el patio. El puerto se queja del transportador, no sabe lo que sufre el transportador. El transportador se le queja a su generador de carga. El generador de carga está sentado cómodamente porque al final él le cobra al conductor o le cobra a la empresa de transporte, Es una cadena de cobros, una cadena de falta de empatía y de solidaridad increíble. Entonces, si vamos a hablar de puertos secos, mi invitación, pensando en una nueva propuesta de gobierno, a la cual todos aquí le vamos a apostar que le vaya bien y todos le vamos a apostar a que haya generosidad y a que haya diálogo, pues trabajemos primero en las prioridades. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que las inspecciones antinarcóticos, las inspecciones ICA, las inspecciones INVIMA, las inspecciones WICL a los contenedores sean una sola? ¿Cómo es posible que en los terminales portuarios haya escáneres que no se usan? Y no es un problema de la policía, porque yo creo fielmente en la policía y en las instituciones que nos cuidan. Pero la policía tiene tanta desconfianza que hay puertos en donde la mercancía pasa por el escáner y luego le hacen inspección física. Por Dios, ¿qué es eso? Entonces, para terminar, no nos sirve hacer puertos secos, trabajar en proyectos de puertos secos, si no tenemos una estabilidad jurídica, un reconocimiento al transportador como héroe, un reconocimiento a los puertos como héroes, un reconocimiento a los depósitos de contenedores como héroes, ¿ya? No solamente de palabras y aplausos, aquí no hablemos de sueños, no hablemos de trenes, no hablemos de ríos, que eso es una realidad a la que tendremos que llegar en su momento. Hablemos de reconocimientos que faciliten la articulación próspera y proactiva del país con solidaridad, con empatía y con sentido común. El resto es paja, no perdamos tiempo en eso. Muchas gracias, doctor Luis Corzo. Quiero salirme un poquito del protocolo del evento. Yo sé que el doctor Torras tiene un compromiso inaplazable sobre las 11 de la mañana. Yo quiero que le demos la venia y por supuesto agradecerle su presencia mientras continuamos otros minutos con el tema. Entonces, doctor Torras, ni más faltaba, no queremos ni mucho menos ser óbice para que tenga usted un problema laboral. Bueno, les agradezco muchísimo y les pido disculpas que tengo que atender esta reunión, pero luego voy a estar por aquí para conversar con quien así lo desee, para continuar esta interesante charla que hemos tenido aquí en el panel. Perfecto, muchas Muchísimas gracias por sus aportes, muy amable. Se nos retira lastimosamente el doctor Torras, de Agua Dulce, Frontera Energy, la ciudad de Cartagena. Pero vamos a continuar unos minutos más. Ya hemos tenido una serie de insumos que ha planteado el panel. Y también quiero que el público, ya nos pasamos del tiempo, no sé, haya un par de intervenciones de lo más importante que consideremos. Pero por ahora le quiero preguntar al doctor Luis Fernando, con todos estos insumos que, repito, se han planteado, ¿qué oportunidades habría, no solamente desde el Ministerio de Comercio, sino en esa interacción que se tiene con el Ministerio de Transporte? Primero, para continuar en ese trabajo de acortar trámites, de reducir todos estos tiempos y, por supuesto, qué oportunidades de mejora se ve desde el gobierno actual, por supuesto usted siendo vocero de ese gobierno actual, para que esta problemática que hemos planteado se disminuya. Por supuesto no acabará,
pero esa disminución sí producirá dinero y satisfacciones en el sector. Muchas gracias. Yo estaba esperando esta pregunta porque creo que debemos justamente concentrarnos en los aspectos que están sobrediagnosticados. Esto no es nuevo, todos sabemos lo que ha pasado. Luis dice que los camiones son unos bodegas ambulantes, bodegas en movimiento. Debería ser así. Muchas veces se han convertido en depósitos fijos donde la carga permanece 1, 2 y 3 días y realmente ahí es donde empiezan los reprocesos y los sobrecostos. Pero yo creo que Luis también había comentado al principio de su intervención que la demora que se presente de 1 hora, por ejemplo, se convierte en 2 horas y media en reprocesos. 2 horas y media decías. Y es justamente aquí donde tenemos que atacar los diferentes frentes con diferentes autoridades para que demos soluciones puntuales y que al final todos terminemos organizándonos y coordinados en una sola cadena. Y pongo el ejemplo, cuando van hacia Buenaventura los transportadores y se encuentra un estado de la vía no muy bueno y empiezan a encontrarse con huecos que hacen demoras y reprocesos y hacen unos reparcheos que a la semana ya no funcionan, pues por supuesto que eso nos lleva a que haya un reproceso, a que se pierdan las citas y a que se empiece a generar caos tras caos por el incumplimiento de una cita que estaba dada por unas condiciones externas del transportador o que estaban dadas por unas condiciones que no le correspondían al puerto tener en cuenta. Entonces, son cositas en las cuales uno puede ir avanzando. Pero si después llegamos a una zona de entornamiento, y les cuento, yo estuve en la zona de entornamiento haciendo una verificación de todo el procedimiento, levantando información y me encontraba también algunos conductores que no tenían una información suficiente, no tenían una formación que les permitiera identificar cuál era el paso a seguir. Y también en la zona de entornamiento que tenemos en Buenaventura, faltaba no solamente información visual, sino que era un proceso muy manual de salir a llamar a alguien para que se acercara a hacer el retiro de los contenedores cuando finalmente existen unos mecanismos tan básicos como un número que está a través de un tablero que te vaya informando o más. Deberíamos ponernos al tono con lo que hoy en día nos corresponde. Buscar un sistema que le envíe la información a la empresa transportadora de modo que antes de que llegue a la zona de entornamiento ya conozca qué es lo que va a hacer, en qué momento le corresponde, cómo saca el contenedor o cuando lo va a retirar al patio de contenedores, lo que sucede. No, es que el patio de contenedores también tiene un horario entre las 8 y las 5 de la tarde. Y cuando tuvimos tantas dificultades por contenedores, por la crisis de contenedores vacíos, que a mi juicio fue una mala relocalización de contenedores en el mundo. De hecho, mientras en el mundo se hablaba de contenedores vacíos de la crisis, aquí teníamos los puertos llenos, el free pool de los puertos estaba lleno de contenedores vacíos y no permitía que llegara carga o que retiraran carga. Entonces, es una mala relocalización. Pero cuando estábamos en esa crisis de mirar a ver cómo recogíamos los contenedores vacíos, entonces logramos con los patios de contenedores ampliar el horario para que se hiciera la devolución de los contenedores y después de determinada hora tampoco había quien llevara los contenedores vacíos o quien recogiera contenedores. Entonces, aquí debe haber un enlace pues realmente tan lógico y tan objetivo que permita que seamos eficientes. Otra vez, los sistemas informáticos son los que tienen que dar la línea para que esto funcione. Y cuando me refiero a los sistemas informáticos no es solamente para integrar a los actores privados, necesitan integrar a las autoridades. Y dentro de eso estamos trabajando en un proyecto que es el sistema comunitario portuario que integraría a todos los puertos, a las navieras, a los transportadores terrestres, a los agentes de carga internacional y por supuesto también integraría a los patios de entornamiento y patio, zona de entornamiento y patio de contenedores, con un propósito, contar con la mejor información posible para que las autoridades también las puedan jalar y hacer rápidamente una actuación. Se ha hablado mucho de las inspecciones del ICA, del INVIMA, de antinarcóticos, y es conducente que lo revisemos. El INVIMA es una entidad que necesita fortalecerse a través de recursos humanos porque no tiene el personal suficiente. Las mismas instalaciones portuarias también tienen que mejorar de alguna manera
en su infraestructura. No lo puedo desconocer. Se ha avanzado mucho en materia de seguridad, en materia de infraestructura. Hacen un control de acceso hoy en día con biometría. Hay algunas que ya están mutando hacia la biometría facial. Tienen sistema OCR, tienen sistema de enturnamiento que le funciona, tienen sistemas de seguridad a través de vigilancia con drones, pero necesitamos irnos hacia el desempeño de la inteligencia artificial que nos permita además tener integrado de alguna forma los sistemas, de modo que no haya demoras para ir a recoger un contenedor o para dejarlo. Un tema fundamental en materia de tránsito aduanero que tanto se realiza del puerto de Buenaventura, por ejemplo, es importante que también sistematicemos ese pedacito que hoy en día hacen los embarcadores. Yo no estoy diciendo que reconozcamos más actores dentro del proceso, estoy diciendo es que muchas veces se presentan demoras de hasta 1 hora por el solo hecho de no encontrar todavía una notificación de un embarcador para que se haga el retiro de la carga de una declaración de tránsito aduanero. Entonces, la aduana avanzó con la sistematización del tránsito aduanero, se hace rápidamente, pero el conductor tiene que llegar para retirar su carga de tránsito aduanero, tiene que esperar que llegue el embarcador, que también trabaja con la empresa transportadora, para que finalmente puedan retirarlo. Eso, si es que es una figura que tradicionalmente se ha mantenido y se va a mantener, tenemos que sistematizarlo, porque ahí se demora 1 hora en ese trámite, que podría demorarse 2 minutos. Y si logramos superar esos escollos que tenemos identificados, vamos a ganar tiempo. Yo creo que está súper diagnosticado. Afecta a todos los miembros de la cadena logística de comercio exterior. No es solamente uno de los miembros los que se afectan, sino todos. Y yo, con todo el cariño del mundo les digo, yo creo que las empresas transportadoras de nuestro país han crecido mucho, son muy serias, se han tecnificado, han logrado avanzar, pero todavía hay unos pequeños actores dentro del sector que creo que es importante que nosotros ayudemos a que tengan una mejor formación, a que tengan una mejor capacitación, para que también se enlacen con toda la buena práctica que se hace y funcione mejor. Otra vez, con todo el respeto y el cariño les reitero, y que esto no suene a promesa, sino a que lo iniciemos cuanto antes, a que nos sentemos a mirar frentes por frentes en lo que corresponda, para que en lo que sea trámite, sistematización, simplificación de procedimiento que le corresponda al ICA, a la aduana, al INVIMA, antinarcóticos, que están además bajo la articulación del Ministerio de Comercio, y en lo que corresponda al trabajo simultáneo con el Ministerio de Transporte en todo lo que sea logístico, estamos súper disponibles y voy a propiciar, ojalá pronto, una reunión para que empecemos a trabajar en estos temas. Quienes conocen realmente los detalles de las situaciones que se presentan en el transporte de mercancía por carretera son ustedes. A nosotros nos llegan muchas situaciones puntuales, sobre todo cuando ya estamos en la última milla. No es que hay una cola de 6 horas en tal puerto, no es que no se ha podido devolver los contenedores. Y lamentablemente está pasando en un puerto que tiene mucho potencial para el país, que es la conexión de Colombia con el Pacífico. O sea, lamentablemente se ha ido focalizando en uno de los puertos del país. Casi nadie me dice, oiga, tenemos problemas con la costa del Caribe, sino problemas con Buenaventura. Entonces, ahí es donde tenemos que también enfilar todos los recursos como gobierno, que es un compromiso además para que avancemos hacia allá. Hay temas estructurales grandes como están relacionados con la ampliación y mejora del calado. Esos son unos temas que también hacen parte de la agenda. Pero por supuesto no podemos ahora contar con una mejora del calado del canal de acceso si la cadena está trancada en alguna parte. Cuando se rompe un eslabón se rompe todo. Aquí necesitamos funcionar realmente como dirían pues de mejor, no voy a poner ejemplos, sino de la mejor forma articulada para que seamos eficientes. Muchas gracias. Doctor Luis Fernando, muy amable, muy amable. Y ya lo afirmó usted, quienes realmente conocemos de esa problemática somos absolutamente todos quienes estamos aquí sentados, los transportadores. Y en Fedetrascarga pues no somos los dirigentes quienes ponemos la pauta, son ustedes. Y sí me gustaría que aprovecháramos esta oportunidad, que es una oportunidad de oro. Tenemos aquí presentes a la crema innata de la dirigencia de la actividad portuaria en el país. Si tenemos, no sé, un par de preguntas, Henry, se me ocurre,
Aquí ya tengo... Acá levantaron una mano. ¿Quién más? Y para que aprovechemos esta situación, porque definitivamente lo que Fedetrascarga propone con el Congreso es que estas, y valga la redundancia, propuestas sean replicadas a nivel de gobierno y que muchas de ellas puedan convertirse en políticas públicas, pues muy seguramente eso redundará en beneficio del sector y del país en general. Démosle la palabra aquí a doña Socorro, que es primero las damas. Ya. Muchas gracias. Pues yo vivo el día a día en la vía alterna interna para Buenaventura con los trancones. Resulta que hay varias opciones que yo como usuaria de la vía veo que se pueden solucionar. Los trancones en varias cosas, que eso es, hablando aquí con Henry ahora, es ahorita con la mano del ministro de Transporte que termine la doble calzada de la vía alterna interna, que quedó trazada y nunca la hicieron. Y lo más importante es el enturnamiento está en los privados, pero para mí el enturnamiento lo deben hacer los puertos. ¿Por qué razón? Porque a nosotros se nos volvió un sobrecosto esa situación del enturnamiento. Y el enturnamiento, si lo hacen virtual, que lo pueden hacer todos los conductores o a través de las empresas de transporte, ellos pueden buscar la forma dónde parquear sus carros, porque todo el mundo quiere estar a la entrada de Agua Dulce o a la entrada de Sociedad Portuaria y esperando que le llegue el enturnamiento, llega el enturnamiento y resulta que hay congestión para bajar. Entonces, eso, y con la Policía de Carretera sí ha estado trabajando de la mano cuando tenemos focos de trancones y ellos ayudan. Pero para mí una de las mejoras sería que el enturnamiento fuera a cargo de los puertos, no de una empresa privada que lo que hacemos es aumentar los costos del transporte. Muchas gracias, Socorro, muy amable. Yo creo que esta pregunta va dirigida al doctor Aulesti, de Buenaventura, y por supuesto usted conoce eso. Ya habíamos hablado inicialmente del tema de enturnamientos, pero doña Socorro, una gran transportadora, Sí. perteneciente a la federación y con toda la experiencia en ese corredor de Buenaventura, tiene esa inquietud. Puntualicémoslo, doctor Fernando. ¿Se acuerda lo que le comenté de que si un pueblo no conoce su historia está condenado a repetirla? Ese era el sistema que teníamos antes. Seríamos devolvernos 20 años a que sea el puerto el que defina quién entra. Acuerde que había un sistema FIFO, que era el primer camión que llegaba, entonces se hacía la entrada. No sé si devolvernos a ese proceso y nosotros asignarlo. ¿Cuál es la alternativa que se presentó con el sistema? Es que, y tiene que ver con, vuelvo y recalco algo que dijo el viceministro, y es el buen uso que le den al sistema es el que genera que el flujo se haga. Les cuento situaciones que nos pasan, por ejemplo, en el tema de la exportación de café. Generalmente abrimos 56, 60 citas por día en temporada fuerte de café, porque esa es la densidad que tenemos para atender camiones para poder hacer los descargues. Cuando empezamos, nos siguen llamando ya con las citas, necesito citas porque el sistema ya no tiene citas. Cuando vamos a hacer el backup de por qué las citas no están, solamente 50, 35 se utilizan, las otras las piden, pero no hay camiones. Y eso genera un reproceso dentro del terminal y nos toca empezar a ampliar citas con la expectativa de si vamos a poder tenerlas o recibirlas con el personal, porque el café tiene 2 circuitos, en la mañana y en la tarde, para los procesos de embalaje y llenado al interior de la bodega. Entonces, si tú miras, esas 15 citas son 15 oportunidades de camiones que pudieron haber entrado, pero que otras empresas bloquearon la cita para que otras que sí tenían la opción no podían hacerlo. Entonces, hay que hacer un conjunto de trabajo. Aquí me acompaña Liliana, que es mi jefe de servicio al cliente, y nosotros tenemos, hemos abierto comités de trabajo con todos los usuarios. Tenemos un comité para las líneas navieras, tenemos un comité para los agentes de aduana, tenemos un comité para los operadores portuarios y tenemos un comité para las empresas de transporte. No te puedo decir hoy si eso lo vamos a volver a hacer, vuelvo y repito, es cambiar y buscar cómo podemos mejorar en esa parte, pero no, yo considero que no deberíamos revertirlo porque es más bien el uso que el sistema se le puede dar con responsabilidad.
Ok. Sí, y es un tema que tenemos que hablar con SIAMSA porque las citas de SIAMSA las controla SIAMSA. Fernando, perdón. Gracias. Doña Socorro, yo voy a decir una cosa muy sencilla. Yo creo que no debe estar en los puertos, porque los puertos son un negocio también, y el puerto tampoco puede asumir ese sobrecosto. Pero yo creo que debe estar en manos del gobierno, tiene que estar en manos del distrito, que son los que tienen que aprovechar, porque ahí hay una fuente de ingreso para el distrito, regulada y a precios justos, que incluso puede ser subsidiada para el transportador, ¿por qué no? ¿Ya? Pero es que el responsable de eso no puede ser la empresa privada, sobre todo si no hay la infraestructura, como usted decía, de la doble calzada. Y no es un problema del viceministro. El viceministro trabaja con su equipo lo que puede hacer, no está obligado a lo imposible. Pero adicionalmente a eso, pues ¿dónde están los alcaldes? ¿Dónde están las decisiones municipales alrededor de mejorarnos a todos una logística activa? Entonces, sí creo que se necesita, pero a mi juicio, la miopía de los gobiernos municipales, de los distritos, no permite que encuentren en todos esos terrenos que tienen, que le han cogido a todo el mundo y o que son baldíos. No joda, monte ahí un sitio de enturnamiento, obligarlo a uno a poner citas para que ustedes no las puedan cumplir. Porque es que ustedes no tienen 500 camiones parqueados esperando pues a que, no, los camiones están en movimiento. Esa es como mi aporte para complementar lo que dice Fernando. Yo simplemente para ampliar, perdón Luis Fernando, tu caso lo podemos revisar con Nidia a través del comité, eso sí me comprometo a hacerlo. Claro, hay que escuchar porque de eso se trata, para buscar cuál es la mejor alternativa. Estadísticamente se validará si es viable o no hacerlo de una u otra manera, porque eso significa cambiar todo el sistema, no solo el sistema. Y para entender algo, cuando hablamos de puerto, hablamos de la ciudad puerto. En Buenaventura hay 5 terminales portuarias para que manejemos el escenario. Entonces no solo es cambiarlo a sociedad portuaria, tendría que cambiarlo y luego a la Bahía de Cartagena y luego Santa Marta, etcétera. Pienso que particularmente entendería que nos devolvemos. Sin embargo, se puede mejorar. Eso sí es una alternativa que podemos revisar. Gracias. Si me permite, yo hago un comentario solo y ya, o quiere Fernando, te quieren, un comentario y bueno, y estoy coincidiendo mucho con Luis y eso me hace sentir muy bien porque es un gran experto en la materia y la verdad es que creo que aquí tenemos que trabajar esto como nación-región, tenemos que realmente organizarnos con todas las autoridades, tanto regionales o locales, con las autoridades nacionales, con un solo propósito, mirar a ver cómo hacemos más eficiente el tema. Yo no estoy diciendo que vamos a eliminar a algún miembro de la cadena. Yo creo que siempre que hablamos pensando en institucionalizar más una figura, estamos generando más pasos y más costos a las operaciones. Lo que nosotros hemos procurado siempre es disminuir pasos, disminuir instituciones, disminuir documentos, llegar a un momento en que todo sea automático. Y si nosotros tenemos un sistema que sea eficiente, que los involucra a todos otra vez, podemos incluso disminuir operaciones de pare y siga, operaciones de tener que ingresar a algún sitio a hacer algún trámite que a mi juicio puede ser innecesario para después funcionar. Entonces, mientras eso se logra, creo que es importante que esto pudiéramos también trabajarlo a nivel local y regional. Y tengo que decirles que con las autoridades locales en todos los puertos del país no tenemos un trabajo coordinado desde el nivel central. Pero la apuesta ahora es, desde el nivel central, vamos a trabajar con las autoridades regionales y locales para que podamos hacer sinergia y así funcione mejor. No podemos dictar líneas de política pública de comercio exterior sin involucrar las regiones. Entonces, ese debe ser un complemento perfecto que nos lleve primero a que finalmente se identifique cuál es la problemática, se busque una solución pronta y se disminuyan otra vez los costos. No puede convertirse en una especie de peaje que hay que pasar y mirar a ver cuánto nos demoramos y cuánto pagamos. Gracias, doctor Luis Fernando. Excelente retroalimentación. La última pregunta, porque ya nos pasamos demasiado de tiempo. Y Nelson había pedido la palabra desde el principio. Por favor. Gracias, Arnulfo. Bueno, lo que vemos en términos generales es que las propuestas que ustedes están haciendo, digamos así, van a tener un impacto de mediano plazo, ¿cierto? Lo cual entendemos perfectamente.
Sin embargo, este problema de las citas que estamos manejando, definitivamente yo sí creo y quisiera proponer dos cosas en torno a eso. Primero, completamente de acuerdo con lo que dice Fernando, si el sistema se congestiona porque existe una mala práctica de enturnar carros que no están listos para cargar, eso hace que complique la vida. Y en términos generales, no nos digamos mentiras, es una práctica habitual. Práctica que no se va a acabar, Fernando, mientras no haya sanciones. Y ustedes lo pueden identificar claramente. Entonces, si hay alguien que está atentando contra la eficiencia del enturnamiento, castíguenlo, castíguenlo, porque eso todos sabemos que funciona así. ¿Listo? Número uno. Entonces yo creo que, y eso puede tener un impacto ya. En 8 días ustedes hacen ahí una programación de algo y eso se puede manejar y eso va a mejorar de una forma importante. Entonces, definitivamente el enturnamiento es un lío grande que si hacemos cambios importantes lo podemos solucionar en el cortísimo plazo. Número 2, y esto es una propuesta especialmente que me permito hacer muy respetuosamente para el manejo y adjudicación de la carga de graneles. ¿Sí? La forma en cómo se negocian los cupos que las empresas de transporte manejan para el descargue de un buque, lo que hacen es fomentar el incremento de las filas. De tal manera que todos los transportadores que participan en el descargue de un buque, lo que hacen es mandar todos los carros que puedan para tratar de cargar lo que más pueda. Y eso genera una congestión muy grande que la podemos evitar. Y gracias, Nelson. Gracias, para Nelson. eso Yo quiero, y es decir, y es extenso y yo soy seguro que las inquietudes ya son acabé, enormes. no era más. No, las inquietudes son enormes. Muy seguramente todas las inquietudes que tienen ustedes las vamos a través de la federación, por supuesto, a hacerlas conocer de ellos. Pero esta última parte, el tema de graneles, doctor César, muy concretamente. Tú tienes razón y yo creo que de todas maneras el tema de evacuación de graneles creo que ha mejorado considerablemente. Tenemos algunos buques en los que vienen 15, 20 importadores y obviamente todo el mundo asigna su carga y es muy difícil que entre esos importadores puedan acordar quién va primero y sobre todo tenemos buques que son, lo llamamos un corabastos, 2 clases de trigo, maíz amarillo, maíz blanco y harinas. Entonces al buque tenemos que darle duro porque aquí hay una condición y es que el buque tiene un costo diario que además se ha ido incrementando. Hace 4 o 5 años un buque granelero costaba aproximadamente unos $15.000 diarios la demora. Hoy estamos hablando de buques de $45 a $50.000 diarios. Y digamos que en nuestra capacidad de evacuación nosotros estamos pudiendo manejar 350 a 500 tractocamiones diarios. Y también tenemos que enfrentar un grave problema y el doctor Aulestia nos lo puede confirmar. Hemos llegado a tener 10 buques graneleros operando de manera simultánea. Y obviamente esto complica seriamente la situación y hemos llegado a contabilizar cerca de 25 productos diferentes, 12 calidades de fertilizantes diferentes, 4 o 5 tipos de trigos diferentes, maíz americano, maíz brasilero, maíz argentino que no podemos almacenar en un solo recinto, porque el maíz americano que tiene una calidad puede ir con pérdida de identidad porque no guardamos por buque. Entonces esto complica seriamente el modelo. Pero yo creo que hemos logrado, y digamos que en el caso del enturnamiento granelero, pasaba antiguamente que, por ejemplo, radicaban camiones que estaban cargando azúcar en los ingenios y luego le decían a
al importador, no, tengo 30 camiones en el puerto con órdenes y no los han llamado, resulta que los camiones no existían. Creo que ese problema se ha solucionado considerablemente. Hoy quien llega al patio de entornamiento, en ese momento no permitimos que un camión se nos vaya a enturnar y a generar una distorsión, ¿sí? Un camión que no haya llegado. El camión llegó físicamente y ese camión inicia el proceso. Y yo quisiera, por último, decir que yo creo que por más que nosotros avancemos en la tecnología, en la reducción de reprocesos, si el país no hace algo por mejorar la infraestructura, vamos a seguir con serios problemas. Porque no puede ser que después de tantos años el puerto de Buenaventura en especial tenga una vía alterna e interna que no se corresponde con el estado actual de este siglo ni con los volúmenes que estamos manejando, en el desorden en que eso se maneja. Y tenemos una ANI que nos ha dicho que va a ser apenas una parte de la vía alterna interna y nos deja, no sé, 2, 3, 4 kilómetros en una sola vía al puerto, porque eso se va a solucionar con un parqueadero que estimaron en 300 vehículos. Eso resulta un chiste. Entonces, si no hay un serio cambio en la infraestructura de acceso, sobre todo a la ciudad de Buenaventura, el doctor Fuentes mencionaba el tema del estado de las vías. Acabamos de tener una congestión y unas demoras y un impacto sobre Buenaventura terrible en la zona aledaña a Aguadulce, en la entrada de Aguadulce, el Gallinero, donde eso fue realmente un caos por una situación de huecos donde las tractomulas no podían pasar por esos cráteres lunares. Entonces, si no hay un serio impacto de la infraestructura, no podemos. Y entonces viene el Ministerio de Transporte y dice, ¿por qué se están demorando tanto? ¿Por qué estas congestiones? Pero se nos pasan 4 años de un gobierno y ahí no pasó absolutamente nada. Anulfo, Muchísimas gracias, doctor César. solamente Yo creo, el último minuto. un último minuto. Último minuto. Nelson, nosotros como terminal portuario, lo mismo que todas las empresas de transporte, tenemos una espada de Damocles que nos controla igual, que es la Superintendencia General de Puertos y Transporte. Tu propuesta de decir quien no cumpla la cita debe penalizarse, algún día se exploró, pero la superintendencia dijo, es que el que sanciona soy yo, no usted como terminal, primero. 2, por eso llamamos a la voluntad de que se coloque ese orden afuera para el ordenamiento de quien tenga el camión, quien tenga la carga asignada, cumpla con la cita. Y evitamos ese default del 15, 20, 30% de camiones que no cumplen con la cita y que bloquean a aquellos que sí cumplen. 2, para el tema de volver a que, y eso tiene sentido lo que les voy a comentar, poner a los puertos a que decidan qué camión entra o qué camión no entra. Perdone la palabra que es un poco fuerte, pero eso puede generar niveles de corrupción. Ojo con eso, porque alguien puede favorecer, entre comillas, que una empresa de transporte entre y la otra no. Entonces, por eso nosotros, y desde la terminal decimos, aquí está el sistema, ustedes son los usuarios, con un password, con un login, ustedes gestionen su carga, no los terminales, y eso tiene sentido. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias a ustedes. Trascarga sigue siendo el canal para que a través de nuestra organización las soluciones que se lleguen a proponer por cada uno de nuestros integrantes, incluso nuestros invitados, puedan llegar al gran gobierno, al gobierno nacional, a los particulares, agradecer a nuestros panelistas la presencia. Yo creo que tenemos suficiente ilustración sobre los temas, muy seguramente tenemos que seguir trabajando sobre las propuestas que se hicieron. Muchas gracias, doctor César, doctor Luis Fernando, doctor Fernando. En los últimos segundos. No, solamente hacerte una invitación formal, como se la estaba haciendo Luis, se la hago a César y a Fernando, que si me ayudan
a definir una agenda y nos vemos prontamente en una agenda de trabajo con ustedes, con transporte y con las autoridades. Muy Solamente bien. esa invitación. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Y muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.